¿Qué tal, chavos? En esta ocasión vamos a resolver otro ejercicio relacionado con resistencias en serie y en paralelo. Entonces, este ejercicio dice que en el circuito que se muestra en la figura, está aquí en la derecha, hay que determinar la lectura en el amperímetro si la batería tiene una resistencia interna de 3.26 ohms. ¿Okay? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que esta batería tiene una resistencia interna de 3.26 ohms. Entonces tenemos una resistencia de 45 en la parte de arriba, de 18 ohms en medio y de 15 ohms en la parte de abajo. Entonces este problema eh, pues lo vamos a resolver usando las reglas eh, que ya vimos para circuitos donde tenemos resistencias en serie y en paralelo. Entonces, aquí lo más importante o el truco, si lo quieren ver de esa manera del problema, es que tenemos que identificar que la resistencia de 45 y la resistencia de 15 ohms están conectadas en paralelo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, recuerden que nosotros dijimos que una conexión en paralelo para las resistencias la podíamos identificar cuando eh, los dos extremos de las resistencias que estuvieran conectadas en paralelo estuvieran conectadas a al mismo lado del terminal de la batería. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, eh, podemos darnos cuenta que de este lado, del lado negativo de la batería, están conectadas tanto la de 45 como la de 15, ¿no? Y del otro lado, pues el voltaje o la diferencia de potencial que haya de este lado, pues va a ser la misma eh, para la de 45 y para la de 15. ¿Okay? Entonces eso nos debe dar el indicio de que esta resistencia y esta otra están conectadas en paralelo. Entonces este circuito nosotros lo podemos dibujar o decir que es equivalente a este otro que está aquí a la derecha, ¿no? Donde si si esta y esta están en paralelo, pues yo puedo ponerlas eh, de esa manera esquemática, de esta forma, ¿no? Donde aquí es más evidente que hay una conexión en paralelo, ¿no? Entonces podemos eh, redibujar de esta manera nuestro circuito y entonces podemos obtener la resistencia equivalente que va a haber entre la de 15 y la de 45, la cual va a estar en, en serie ahora con esta de 18 y también va a estar en serie con la resistencia interna de la batería. ¿Okay? Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, primero hay que obtener la resistencia equivalente de la de 15 y la de 45. Entonces, si recordamos, ¿no? En paralelo, las resistencias o el inverso de la resistencia equivalente, pues es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Entonces aquí le puse R1545, que quiere decir que es la resistencia equivalente entre este y este. Entonces va a ser igual a 1 entre el valor de la resistencia de 15 más 1 entre R, más 1 entre el valor, perdón, de la de 45. Entonces ya sustituyendo, resulta que el inverso de la resistencia equivalente es 4,45. ¿No? Entonces sacamos el inverso de esta cantidad, lo cual nos da 45 cuartos, que a su vez son 11.25 ohms. ¿No? Esa sería la resistencia equivalente de este y esta. Entonces ya con esa información nosotros podemos reducir nuestro circuito de esta forma ahora. Tengo la batería de 18 volts y ahora voy a tener una resistencia de 11.25 ohms. Entonces si nosotros um, dibujamos explícitamente la resistencia interna de la batería, pues sería algo como
como este diagrama de aquí ahora. Tengo mi batería, tengo la resistencia interna, ¿no? Acuérdense que cuando teníamos baterías con resistencia internas, habíamos dicho que lo encerrábamos en un rectangulito o en un rectangulito con líneas punteadas o sombreado, ya dependiendo del texto que hayan utilizado, ¿no? Pero por lo regular son esas tres formas, ¿no? Entonces, poniendo de esta manera nuestro circuito, pues ya nos podemos dar cuenta que tanto la de 3.26, que es la resistencia interna de la batería, con la resistencia de 18 y la de 11.25, las tres están conectadas en serie. ¿Okay? Entonces puedo obtener la resistencia equivalente de estas tres, para lo cual hay que recordar que en una conexión en serie las resistencias se suman algebraicamente. Entonces, pues sumo 3.26 más 18 más 11.25, lo cual da como resultado 32.51 ohms. Y para obtener la corriente, que es lo que nos estaba pidiendo el problema desde un principio, ¿no? Porque nos piden la lectura de este amperímetro, ¿no? Entonces usamos la ley de Ohm y bueno, ya sabemos que la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia del circuito, en este caso sería la resistencia equivalente que ya calculamos previamente. Y bueno, sustituyendo los valores, encontramos que la corriente tiene que ser igual a 0.7689 amperes, ¿no? Y entonces, de esta forma, quedaría resuelto el problema. Espero que les haya quedado claro y si no, ya saben que me pueden preguntar, así que cualquier duda, háganmela saber.